Arriba, arriba, solo para arriba. Todas las cosas más hermosas de este mundo. Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, feliz sábado para todos. Hoy un día espléndido, muy lindo, un día para pasarlo en familia, un día para hacer todo lo que uno no puede hacer durante el resto de la semana, ¿no? Bueno, vamos a saludar a nuestro equipo, a nuestra productora Mirta Fernández, a nuestro hermosísimo equipo técnico, Macarena, Eliana, Daniel y a nuestro director Samuel. Bueno, les cuento que vamos a tener un programa realmente, como siempre, muy pero muy lindo, y les estoy contando ya quiénes nos visitan hoy. Hasta las cimas de llegar, para la gloria disfrutar desde allá arriba. Hoy nos visitan Arriba brilla el sol, la luna, los luceros. licenciado Fernando Peiró, Arriba vive Dios, abajo está el pecado, lo malo, lo especialista perverso. en desarrollo humano, y el vicecomodoro Ramón Galván, representante de la Fuerza Aérea en Salta. Para arriba, que nada pueda detener lo que tú quieras alcanzar. A nadie tienes que temer, hasta las cimas de llegar, para la gloria disfrutar. Bueno, ya estamos con nuestro primer invitado, el vicecomodoro Ramón Galván, representante de la Fuerza Aérea en Salta. Ramón, qué placer que estés con nosotros, muchas gracias por venir, ¿no? Buen día, Susana. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, Ramón, contanos un poquito esta fuerza tan querida por todos, ¿no? Que cumple, creo que 104 años. 104 años. 104 años, ¿no? O Sí. sea que ya más de un siglo de vida, ¿no? Sí, es una de las fuerzas aéreas primeras que tuvo Sudamérica. Sí, La Fuerza Aérea nace en el año 1912. sí. Primero como aviación militar, el decreto de creación se firma por parte del presidente de la Nación en 1912. El secretario de guerra era Dalmario Vélez Arfield, y recién en el año 46 el general Perón designa como Fuerza Aérea Argentina, como una fuerza independiente, a la Fuerza Aérea Argentina. Tomamos como nacimiento de la aviación militar el 10 de agosto de 1912, o sea, Sí. cumplimos el próximo miércoles los 104 años. Qué bien. Bueno, pero a raíz de qué surge como una necesidad? Esto surge como una idea de Jorge Newbery, uno Sí. de los precursores. El Aeroclub Argentino decide comprar aviones para crear una fuerza militar para cubrir el espacio extenso de la Argentina, el espacio aéreo, y donan unos aviones. Ese es el origen, el comienzo en sí de la aviación militar. Insisto, primero como un arma del ejército. Sí. Así como el ejército tiene distintas armas, caballería, la artillería, bueno, la aviación militar era una rama más, y en el año 45 se independiza y pasa a ser una fuerza independiente. Una fuerza que no tuvo, como el ejército y la armada, activa participación en la época de la independencia, en el 1800, 1810, y recién, bueno, la fuerza siempre estuvo en preparación para defender al país, a la patria. Y en el conflicto de Malvinas, el 1 de mayo del 82 se toma como bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, porque en ese momento es, digamos, la primera vez que la Fuerza actúa en una guerra real. Sí. Previamente siempre fue adiestramiento, tomando experiencias de otras fuerzas aéreas, de otros conflictos, y bueno, en el 82 la Fuerza pudo demostrar su valía, sus quilates. Sí. Y ha tenido un papel predominante, ¿no? O sea, muy, muy importante, ha sido decisiva la actuación de la Fuerza Aérea en la Guerra de Malvinas. Nosotros decimos, ¿no?, las Fuerzas Armadas en general, no,
Por supuesto, la Fuerza Aérea era la primera vez que entraba en combate y ha puesto en práctica un montón de maniobras que fueron desarrollándose, inventándose en el desarrollo del conflicto, porque nosotros siempre nuestro adiestramiento y nuestras hipótesis de conflicto era Chile. Entonces nuestro adiestramiento siempre era en la Patagonia, sobre el terreno, sobre tierra. Y nunca habíamos practicado misiones en el mar. Así que fue toda una experiencia nueva. Y que vos la viviste, ¿no? Yo tuve la suerte, el honor de estar en ese momento, ser parte y poder contar la experiencia. Y bueno, también no quiero dejar pasar de reconocer a dos héroes salteños, que son el soldado Luis Guillermo Sevilla, que era un soldado que prestaba funciones en la Escuela de Aviación y en la Guerra de Malvinas estuvo destinado en Darwin, junto al Escuadrón Pucará. Y también el capitán Marcelo Pedro Lotufo. Él fallece el 8 de junio en una misión. Él era fotógrafo aéreo y volaba un avión Learjet que es derribado y muere toda la tripulación. Bueno, esos son los dos héroes salteños contemporáneos que participaron de la gesta de Malvinas. Hay otra gran cantidad de salteños que han participado como soldados, como pilotos, como artilleros, en distintas misiones. Así que, bueno, vaya el reconocimiento también para esa gente. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, con una fuerza. Yo creo que nuestras Fuerzas Armadas son muy importantes. Lamentablemente, tenemos que decir que de un tiempo a esta parte las Fuerzas Armadas han ido perdiendo toda su fuerza, creo que un poco de fuerza y de la importancia que tienen, del reconocimiento. Y creo que ahora, con el tema del desfile del Bicentenario, del 9 de julio, creo que con todo este desfile de bandas y todo, yo creo que se le ha dado una nueva impronta, ¿no? Yo creo porque la gente, el pueblo quiere reconocer a sus Fuerzas Armadas. Sí, yo creo que viéndolo uno desde el lado de adentro, se nota una diferencia. El 9 de julio creo que marcó ese homenaje que hubo a los veteranos, en la Avenida del Libertador en Buenos Aires. Realmente fue impactante. Hace mucho tiempo que no se veía un desfile de la magnitud. Yo recuerdo la última vez que participé de un desfile así fue en el año 78 por la Avenida del Libertador. Un desfile también muy de gran magnitud. Fue después que ganamos el Mundial. Había un clima en la Argentina de festivo y el desfile del 9 de julio se hizo en la Avenida del Libertador y fue así con estas características también, con mucha adhesión del pueblo. Así que sí, las Fuerzas Armadas en este momento están pasando por un momento difícil de crisis como todos, creo. Sí, ¿no? Sí, realmente convengamos que después de Malvinas no se recompuso el material, en el caso particular de la Fuerza Aérea no se recompuso el material que se perdió durante la guerra. Y de hecho también en la formación los tiempos se extienden. Antes un curso de aviador que duraba un año, hoy está durando 2, 3 años por la falta de material, la falta de insumos, de combustible, de horas de vuelo. O sea que falta de presupuesto también. Y bueno, el país se está reacomodando y también tenemos graves novedades de malas administraciones o la situación del país que se vivió en años anteriores, ¿no? Ahora, yo quisiera que importante reflexionar cuál es la importancia que tienen, ¿no? las fuerzas armadas en un país. Sí, el país necesita de sus Fuerzas Armadas, ¿no? Y obviamente la defensa de un país está en la mano de las Fuerzas Armadas. El Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, cada uno en su misión más importante. La Fuerza Aérea es la cobertura del espacio aéreo del país, la Armada, las aguas jurisdiccionales, y el Ejército, las fronteras y las unidades dentro del ámbito del país, en sus distintas ramas, para brindar la defensa. Hoy en día, sobre todo el Ejército en particular, está usado mucho para brindar
asistencia social, Sí. recurrir en situaciones de emergencia, en las villas miserias. Son funciones que no son específicas de No las Fuerzas son Armadas, específicas, claro. pero bueno, la situación del país da para que las Fuerzas Armadas en este contexto también sean partícipes de una ayuda a mejorar esta situación, ¿no? Claro, claro. Lo que antes era una actividad accesoria, ¿no? Porque Claro. siempre las Fuerzas Armadas han prestado ayuda. Sí, de hecho la El función ejército, primordial sobre todo, sí. de las Fuerzas Armadas es la defensa, están preparadas y su origen principal es la defensa de la soberanía. Sí, de la ¿eh? soberanía. Y bueno, estas acciones conexas son actividades sociales, actividades de ayuda a la comunidad, que con elementos que en definitiva los aviones, los tanques, la maquinaria que tienen las Fuerzas Armadas son propiedad del Estado, propiedad de todos los argentinos. Entonces, por eso es que en momentos de paz se usa muchas veces esos elementos y el potencial de las Fuerzas Armadas en brindar asistencia a los más necesitados, ¿no? En las zonas de catástrofes, obras de infraestructura, Sí, sí. porque convengamos, por ejemplo, el Ejército tiene el arma de ingenieros y tiene personal con mucha experiencia. Entonces, bueno, esa experiencia se vuelca en bien de la sociedad, ¿no? Claro, y son grandes estrategas, ¿no? Los Hay, militares argentinos, reconocidos por ser grandes estrategas. Sí, hay mucho intercambio en estos momentos de crisis, hay mucho intercambio con otras fuerzas aéreas del mundo y con otras fuerzas armadas también del mundo. De hecho, nosotros en la Fuerza Aérea en particular hay un destino en España, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, tenemos en distintos lugares oficiales que cursan la Escuela de Guerra Argentina y los mejores promedios son destinados a distintas escuelas de guerra del mundo para seguir perfeccionándose y luego volver al país a desarrollar esa experiencia adquirida, ¿no? De hecho, nosotros tenemos instructores de vuelo destinados en España y en Estados Unidos. En Estados Unidos, el único país que acepta instructores de vuelo son de la Argentina. De la Argentina, Una por la su gran experiencia capacitación. y por la experiencia de Malvinas, ¿no? Claro. Eso realmente nos ha puesto en una situación de privilegio. Y bueno, es una satisfacción, ¿no? Por supuesto, Que el país tenga un reconocimiento en ese aspecto también. ¿Cómo es la formación, Ramón? La formación, Bueno, ¿cómo es la formación que tiene, ¿no? Un piloto, ¿no? Sería ¿cómo sería? Aviador militar. Un aviador militar. Aviador militar, sí. Claro. Bueno, la Fuerza Aérea tiene distintas ramas en la instrucción. Nosotros tenemos desde soldados voluntarios, que cumplen funciones generales en cualquier unidad. Tenemos después las escuelas de formación de oficiales, de suboficiales. Dentro de la formación de oficiales es en Córdoba la Escuela de Aviación Militar, la cuna de la Fuerza Aérea. Una vez terminado el secundario, en cualquier modalidad, uno puede inscribirse. Entrando en la página, allí van a conseguir todos los datos, los requisitos, las condiciones, www.faa.mil.ar. FAA como Fuerza Aérea Argentina, .mil militar, .argentina. Allí van a tener todas las opciones para el ingreso a la Escuela de Aviación, a la Escuela de Suboficiales de Córdoba, de Seiza, y un liceo que tenemos en la ciudad de Funes, en Santa Fe, un liceo que es el nivel secundario, es cursar el secundario. Específicamente para la Escuela de Aviación, los requisitos generales son de 16 a 24 años, con un secundario en cualquier modalidad cumplido, y unas condiciones físicas que en esa página van a encontrar cuáles son. Se hace un examen previo acá en Salta, aproximadamente en el mes de diciembre. Las inscripciones empiezan ahora en el mes de agosto, ya están abiertas. En diciembre se hace un examen en distintos lugares del país, específicamente en Salta tenemos gente que viene de Córdoba a tomar los exámenes, y quien apruebe ese examen, en el mes de febrero
va a ir a Córdoba, a la Escuela de Aviación, a hacer un periodo de 20 a 30 días de adaptación a la vida militar. Sí. Y allí va a cumplimentar la otra parte de exámenes, la parte física, Sí. el psicofísico, las pruebas físicas, a ver si se adapta a la vida militar. Ya va a llevar un estilo de vida como cadete, y con varias entrevistas personales con distintos oficiales, con la dirección de la escuela, y de acuerdo a un orden de mérito es el ingreso. Es estrictamente por orden de mérito. Sí. El examen de ingreso es muy transparente, en eso quiero aclarar que no hay opciones para unos, sea hijo de militar o no, es muy transparente el examen. Uno va a rendir, va a completar sus datos, eso se corta en un troquel y el examen pasa a ser anónimo. Quien corrige los exámenes no tiene idea de quién es la persona que está corrigiendo. Entonces después ese troquel se hace coincidir con cada examen y ahí, por eso es muy transparente, no hay que ser hijo de brigadier, hijo de algún profesional. No, acá es para cualquiera. Es por orden de mérito. Es de acuerdo a la capacidad y al esfuerzo que ponga la persona. Ahora, ¿cómo es la carrera, los grados que hay, no? O sea, sí, bueno, uno ingresa a la Escuela de Aviación, son 4 años básicos, una vez que termina la formación militar, tiene nivel universitario, desde hace unos 5 años atrás, la Escuela de Aviación tiene nivel universitario, y egresan como licenciados en sistemas aéreos y aeroespaciales. Ah, qué bien. Y a su vez, el grado mínimo, el más bajo, es alférez, el grado de alférez, después teniente, primer teniente, capitán, mayor, vicecomodoro, comodoro, brigadier. Esa sería más o menos en 35 años el plan de carrera. Y bueno, el grado más bajo es alférez, es normalmente la etapa donde una vez que uno sale de la Escuela de Aviación hace todas las especializaciones, ¿no? Como aviador militar, como especialista en comunicaciones, artillero, radarista, son las distintas funciones que puede tener un oficial en la fuerza. O sea, a su vez, es una carrera muy completa. Sí, la formación es muy completa porque en 4 años, que es la formación militar en sí, y luego la especialización en 1 o 2 años, ingenieros de sistema, realmente nosotros hemos tenido una etapa donde muchos aviadores se nos iban a las empresas aéreas. De hecho, bueno, yo he tenido ofertas muchas veces de trabajos afuera, como piloto en empresas aéreas, y bueno, uno decide si se va o no. Exacto. Lamentablemente hubo una etapa que mucha gente se iba porque la Fuerza Aérea no tenía los medios, el Estado argentino no tenía los aviones, los elementos para uno poder desarrollar su vocación. Y eran tentados por empresas privadas, por empresas aéreas. Acá la empresa EDESA, cuando se abrió, cuando se privatizó, se nutrió de 6 ingenieros de sistema provenientes de la Fuerza Aérea. O sea que no solamente esa carrera te da la posibilidad de volar, de ser aviador, sino también de trabajar en el tema de sistemas. Sí, realmente Mirá, en muchos aspectos, ¿no? La parte logística también es importante. Hay muchos oficiales que una vez que las expectativas de la fuerza o la situación del país nos llevaba a una situación de crisis o de falta de elementos para desarrollar la vocación, para trabajar. Las grandes cadenas de supermercados tienen varios oficiales, suboficiales en sus áreas logísticas, áreas de seguridad, áreas de comunicaciones. En el exterior, nosotros tenemos también el Instituto Universitario Aeronáutico, donde se forman los ingenieros aeronáuticos nuestros, y los de la universidad también cursan allí, los de la Universidad Católica de Córdoba. Y muchos de esos ingenieros están desplegados en el mundo, en Airbus, en Embraer, en la NASA, en la Lockheed, en la NASA, sí, hay muchos oficiales que están desplegados, ya retirados, trabajando por esa capacitación que el Estado les brindó para trabajar para el Estado. Lamentablemente, en este achicamiento, en esta crisis que también se vivió en las Fuerzas Armadas,
bueno, esta gente profesional ha conseguido la opción de trabajar en esos distintos lugares, ¿no? Claro, bueno, pero lo importante es que puede haber una salida, ¿no? Yo creo que siempre tenemos la esperanza de que todo mejore, de que se recompongan muchas cosas en nuestro país, sobre todo estas, ¿no? Sí, de hecho, la formación humanística en la Escuela de Aviación es muy profunda, eso es lo que en el 82 nos permitió con chatarra prácticamente enfrentar al primer mundo, enfrentar al guerrero del mundo, Inglaterra, con Estados Unidos, con la OTAN, hacer frente por ese convencimiento, por esa formación tan firme que se logra en la Escuela de Aviación. Claro. ¿No? Ahora, sí, perdón. Sí, en la Escuela de Aviación en general, en los institutos de formación de la Fuerza Aérea. Bueno, Ramón, ¿y vos cómo descubriste vos tu vocación? ¿Ya de chico te gustaba? O sea, ¿qué es lo que te gustó de la Fuerza Aérea? Bueno, yo de muy chico, desde los 4 o 5 años tengo el avión metido en la cabeza. Porque cuando uno es chico le preguntan, ¿y qué querés ser? Y quiero ser bombero, quiero ser policía, quiero ser... pero bueno, yo tuve la suerte, yo nací en el Ingenio Tabacal. Y cuando tendría los 4 o 5 años de la Escuela de Aviación se suelen hacer visitas a distintos organismos. En este caso era el Ingenio Tabacal, a conocer el ingenio. En mi época también fuimos a Campo Durán a ver lo que es una destilería, el tema del petróleo, del gas, y así se hacen visitas a distintos lugares del país. Y a esa edad de 4 o 5 años yo me acuerdo de una visita, me acuerdo patente, de la visita de la Escuela de Aviación al Ingenio Tabacal. Y me empecé a interiorizarme, a armar maquetas de aviones, a interiorizarme en el tema aviones. Y me quedó el avión de combate sobre todo metido en la cabeza. De hecho, regalos cuando era chico siempre era algún avioncito. Y luego ya avanzado, terminado el secundario, ya estaba definido que quería entrar en la escuela, así que me preparé acá en Salta, tuve la suerte de rendir bien en la Escuela de Aviación, ingresar al primer año y con la suerte que en cuarto año empezamos el curso de aviador. Se adelantó un año la formación de aviador, así que digamos que prácticamente yo egresé como alférez y aviador militar a la vez. Por eso es que esas 2 o 3 promociones que hicimos el curso de piloto de cadetes, somos los que estuvimos en Malvinas, los más chicos, recién egresados prácticamente, y bueno, ahí está el desempeño de muchos compañeros míos, uno de ellos en particular que atacó al Invencible, una misión extraordinaria, donde quedaron dos fallecidos en el momento del ataque, y este compañero mío alférez con 20 años atacó al Invencible, ¿no? Ese espíritu realmente, esa formación profunda. Bueno, y gracias a Dios yo pude coronar ese sueño de chico, ingresando, siendo aviador militar, estando en el momento oportuno que la patria lo necesitaba. Realmente fue una satisfacción muy grande. Y habiendo participado justamente en el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, ¿no? Exacto. Ramón, vamos a ir un minutito, te pido, que vamos a ver nuestro álbum de familia y enseguida volvemos, para que sigamos charlando. Bien. Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risas y luna. Con la gente que me gusta, paso las noches en vela, deberían ser eternas, como la lluvia y la sed. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla
la gente que me gusta alrededor de una mesa. Cualquier vino es un poema, cualquier charla la locura. Con la gente que me gusta me encanta hablar de proyectos, de esos que se lleva el viento y que se olvidan después. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente y nada se calla y no tiene dobleces. Me gusta esa gente, me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente y nada se calla y no tiene dobleces. Me gusta esa gente, me gusta la gente que cuando saluda. Bueno, seguimos, estamos conversando con el vicecomodoro Ramón Galván sobre esta querida Fuerza Aérea Argentina que cumple el 10 de agosto, el miércoles. Y vas a ir, por supuesto, hace los 104 años. Sí, por supuesto voy a ir. Es más, tuve la suerte, así como me tocó estar en el bautismo de fuego, para los 100 años de la Fuerza Aérea, el 10 de agosto del 2012, yo estaba destinado como jefe de Relaciones Públicas de la Escuela de Aviación, así que he tenido el honor de participar en la organización de la ceremonia de los 100 años. Claro. Así que, bueno, ahora me invitaron para la ceremonia el próximo miércoles, allí voy a estar, y la oportunidad de encontrarme, por supuesto, con camaradas, con compañeros, con amigos, con suboficiales, con la gente que he trabajado tantos años allá. Exacto. ¿Tienes algún recuerdo de algún jefe, así, de algún... alguien que te haya marcado en tu carrera, que hayas admirado mucho? Sí, de hecho, nosotros tuvimos, yo creo que Malvinas cierra un poco una etapa en la formación en la escuela muy interesante, muy positiva. Yo ingresé en el año 76 en la Escuela de Aviación y en ese momento teníamos instructores, excelentes personas que al margen de instruir eran ejemplo en lo personal, que es la mejor forma de instruir, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, hoy comodoro retirado Pablo Carballo, que tuvo una destacadísima actuación en Malvinas, escribió varios libros, Halcones sobre Malvinas, Dios y los halcones, bueno, y sigue permanentemente rescatando anécdotas de distintos veteranos, ¿no? Y esa era uno de los instructores, una bellísima persona, así que sí, uno tiene a lo largo de la carrera referentes. Mi primer instructor de vuelo, el que me enseñó los primeros pasos en esta actividad, un instructor de lujo, que luego después él se fue a Aerolíneas y bueno, igual mantenemos siempre el contacto. Sí, siempre hay referentes que a uno lo marcan. Y ya sea como instructor en el aspecto militar o en la actividad aérea, en la actividad de vuelo. Así que sí, pero para mí quizás el referente más importante sea el comodoro Carballo, también brigadier, que fue nuestro jefe de cuerpo de cadetes en aquel momento, Cristóbal Simari, realmente una persona
de una honorabilidad intachable, muy buena persona, y con los que mantenemos contacto permanentemente, ¿no? Claro, qué bien. Bueno, ahora hay algo que pasó que yo siempre te lo pregunto, que es el tema de un accidente que tuviste en el año 1990, o sea, fue después de Malvinas. Sí, ¿no? sí, ese fue un accidente que por ahí alguien pensó que era durante el conflicto. Sí. No, durante el conflicto yo no tuve ningún inconveniente en el cruce a Malvinas. Gracias a Dios no recibí ningún impacto, inclusive de misil o de tiro de la artillería inglesa, así que ahí no fue, pero sí ese accidente que fue en el año 90, el 4 de enero del 90, es otra de mis fechas de nacimiento, porque realmente fue un accidente con un milagro que esté hoy acá. Yo estaba haciendo un vuelo de prueba, por la experiencia que tenía de tantos años volando el Pucará, estaba haciendo un vuelo de prueba por el cambio de un motor del avión. Y ya prácticamente finalizando el vuelo, ya me dirigí a aterrizar, empiezo a sentir un ruido raro en un motor y el avión tiene un panel de fallas donde enseguida se van prendiendo luces de emergencia. Y hasta confirmar qué motor era, yo ya estaba con el tren de aterrizaje abajo, en las peores condiciones de vuelo, críticas, y hasta que veo que era el motor izquierdo que se detiene. En realidad se detiene, se planta el motor, la hélice sigue girando como un molinete, sin tracción, y siendo un freno. Entonces tenía un motor con potencia y el otro un freno. Y el avión se cruzaba, se caía, y yo tratando de salvar el avión y de detener el motor izquierdo, que era el que tenía problemas, el avión ya iba en suave descenso, hasta un momento que ya era descontrolado, y el avión ya prácticamente en el piso, no me quedó otra cosa que tirar la manija de eyección y bueno, decir que sea lo que Dios quiera, y fue un segundo porque se abrió el paracaídas y yo estaba tocando el piso. El avión cayó 20 metros donde yo estaba, allí sale un gasoducto a la superficie, o sea que podría haber sido una tragedia tremenda. Y bueno, solamente me fisuré un dedo de la mano. ¿Y te rescataron inmediatamente? Me rescataron de inmediato porque fue muy cerca de la brigada de Comodoro Rivadavia, desde donde había despegado. Así que el jefe de brigada en ese momento, cuando se enteró que era yo no pude comunicar la emergencia a la torre de control, porque estaba concentrado en la emergencia. Y porque aparte, desde que aparece la novedad hasta que yo me eyecto, hay un minuto. Porque eso lo pude reconstruir después con la investigación. Un minuto. Todo lo que puede suceder en un minuto. Sí, para mí fue una eterno. Vida, claro. Eterno. Y luego sacamos los detalles que había sido un minuto desde que aparece la emergencia hasta que yo me eyecto. Y la eyección, bueno, fue, convengamos que exitosa porque el asiento eyectable del avión, y paradojas de la vida, es inglés. Es de la empresa que lo fabrica es Martin Baker, una empresa inglesa, y a todos los pilotos que se eyectan, Martin Baker les manda una corbata, porque ha creado el club de la corbata, y les manda una certificación como miembro de ese club, pilotos en todo el mundo. Y así que bueno, me mandaron de Inglaterra la corbata como miembro del club, y es digamos una gratificación del trabajo que hace esta empresa. Y ese asiento eyectable ha estado acá en Salta en muchas exposiciones, porque yo se lo facilité a los centros de veteranos, así que donde había en Ferinoa, en distintas exposiciones, los veteranos tienen el asiento. ¿Y ese asiento eyectable que tiene un paracaídas? Claro, ese asiento eyectable realmente es algo extraordinario porque el piloto se sienta, se ajusta con los arneses a ese asiento, y en el momento de la emergencia tiene dos manijas de eyección, acá entre las piernas o arriba en la cabeza. Entonces, cuando uno está en una situación de emergencia, tira las manijas, cualquiera de las dos, tiene un cartucho explosivo en la base del asiento, y lo expulsa a 80 metros en 2 segundos. Son 14 aceleraciones de gravedad que a uno lo sacan, el asiento hace una vuelta con unos cohetes que tiene abajo
para permitir en esa vuelta que se vaya abriendo el paracaídas. Entonces cuando se abre el paracaídas, por gravedad se desprende el asiento, que es pesado, y uno queda ajustado a los arneses, y donde va sentado uno específicamente tiene un kit, que es un bote salvavidas, y adentro con un equipo de supervivencia para estar un tiempo que uno se puede eyectar en el mar, en zona desértica, en zona de montaña. Bueno, tiene una serie de elementos donde se realizan los vuelos, se pone el kit para zona de montaña, para el agua, para... Pero en ese momento hay que tener un temple de acero, ¿no? Para tomar, aparte tomar la decisión justa en el momento justo de decir, ya tengo que hacerlo. En rigor de verdad yo me eyecté muy bajo porque estaba tratando de salvar el avión. Yo hacía 12 años que volaba ese avión, nunca se había dado esa emergencia, nunca. Y de hecho yo decía, bueno, si el motor se planta, aunque sea a 1 metro del piso, yo al avión lo saco, claro, porque con el Pucará tiene una maniobrabilidad extraordinaria. Con un motor se puede hacer acrobacia, vuelo invertido, se puede aterrizar sin problemas, pero bueno, en este caso en realidad la hélice seguía girando como un molinete y me producía el freno del avión, ¿no? Una emergencia. Entonces yo concentrado en salvar el avión, bueno, por eso fue la eyección al minuto, no sé, segundos antes del impacto, y eso fue lo que me salvó. Pero sí, uno tiene que estar erguido porque es un impulso muy fuerte, inclusive con la vista al frente. Yo estaba tocando los comandos hacia el costado, cuando vi que el avión ya se caía. Ahí tiré la manija y bueno, fue lo que me salvó la vida. Bueno, o sea que naciste el 4 de enero del 4 de enero del 90 es otra de las fechas de nacimiento. Pero ahora uno siempre dice, si yo volviese a nacer, ¿sería o no sería lo que soy hoy? Si vos volvieras a nacer, ¿volverías a elegir la Fuerza Aérea? Sin duda. Sin duda. Sin duda. Realmente yo este año ya cumplí 40 años, estoy ya en un periodo de licencia por el retiro, ya a fin de año 31 de diciembre es la fecha de retiro mío, así que sí, sin dudas volvería. De hecho, uno no es egoísta y trata de brindar esa experiencia que uno vivió. Yo a muchos chicos de acá de Salta los he recibido cuando estuve de jefe de aeropuerto en su momento, una de las funciones que me tocó cumplir. Cuando estuve en la obra social, en el centro, en la calle Alvarado, recibía diariamente muchísimos chicos. De hecho, el abanderado de la Escuela de Aviación del año pasado, Van Asten, muchacho de apellido Van Asten, hoy está haciendo el viaje con la fragata Libertad. Un salteño, bueno, y así muchos chicos que yo los recibí, los alenté para el ingreso. O sea que si yo tuviera que volver atrás, sin dudas, volvería a seguir esta carrera, porque para mí fue una satisfacción muy grande. Bueno, Vicecomodoro Ramón Galván, muchísimas gracias, felicitaciones y felicidades por el día 10 para vos y para todos tus compañeros de la Fuerza Aérea, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por traernos todos este recuerdo tan importante y esta revalorización que tenemos que hacer todos los argentinos de nuestras Fuerzas Armadas y sobre todo en este momento de la Fuerza Aérea. Bueno, muchas gracias y vamos a seguir conversando porque tenés muchas más anécdotas. Sí, por supuesto, bueno. No, la verdad que muy agradecido y bueno, uno lo hace por amor a esta institución, así que gracias por la invitación. No, bueno, gracias a vos por tu vocación y por lo que hiciste, ¿no? Porque realmente ha sido en favor de todos los argentinos. Bueno, nos vamos a encontrar prontito. Ahora nos vamos a la pausa publicitaria y volvemos enseguida. Por fin, por fin. Hola, buenos días. Me llamo Edes y vengo a pedirle un lugar que acumule un poco de agua. El mosquito está buscando dónde quedarse. No le des lugar.
Sellá la cámara séptica, la tapa del pozo ciego y cubrí su respiradero con tela mosquitera. Y no te olvides de mantener limpio y ordenado el patio de tu casa, como así también todo lugar que junte agua. Ante la aparición de fiebre, dolor de cabeza o en las articulaciones, acércate al hospital o centro de salud más cercano y no te automediques. Juntos evitemos el dengue, la chikungunya y la fiebre zika. Gobierno de la provincia de Salta. Venís antes, pagás menos. Con el plan de regularización municipal, cancelar tus deudas es posible. Aprovechá y accedé a una reducción del 80% de intereses resarcitorios y punitorios. Podés pagar tasas e impuestos inmobiliarios y automotores. También tributos originados por actividades comerciales y multas. Vení al CCM de lunes a viernes de 8 a 20. Salta, tu ciudad. Inglés en Easycana. Todas las edades, planes familiares, pruebas de nivelación, centro examinador de la Universidad de Michigan, ECCE, ECPE, trámites de visa a Estados Unidos, preparación TOEFL, laboratorio tecnológico, biblioteca bilingüe. Te esperamos de lunes a viernes de 15 a 20 horas. Santiago del Estero 865, teléfono 431-4040, www.easycana.org.ar. English at Easycana. Just enjoy it. Óptica Darwich Lens. Armado electrónico de anteojos recetados, anteojos de sol, prótesis oculares y de baja visión, contactología, arreglos en general. Llámanos al 0387-431-0665. En Salta, encontranos en Avenida Belgrano 392 y en Cafayate, Vicario Toscano 225. Atendemos PAMI, todas las tarjetas y obras sociales. Óptica Darwich Lens. Una nueva forma de ver. Hospital Privado Santa Clara de Asís. Atención integral para su salud. Le ofrece 50 habitaciones de máximo confort. Internación VIP, unidades de cuidados intensivos, quirófanos totalmente equipados, área de maternidad, hospital de día. Hospital Privado Santa Clara de Asís. Calidad en asistencia médica. Urquiza 964, teléfonos 432-1440, 432-1441. Nuestras calles necesitan un trabajo responsable y a conciencia. Por eso desde la municipalidad vamos al frente. Estamos convencidos que con nuestras acciones vamos a lograr lo que hasta ayer parecía imposible, una Salta transitable. Hoy, tu paciencia y nuestra labor son inversiones que nos darán una mejor ciudad. Trabajando juntos, hacemos de Salta tu ciudad. Bueno, seguimos, agradecemos los mensajes que han enviado al vicecomodoro Ramón Galván, felicitándolo, ya se lo vamos a pasar, porque todos los mensajes que nos envían nosotros se los pasamos a nuestros invitados para que los tengan, así que por eso les pido que nos pongan el nombre y el apellido, porque así ustedes pueden llegar a ellos a través de estos mensajes, ¿no? Bueno, ahora vamos a recibir a otro de nuestros invitados, el licenciado Fernando Peiró, un amigo nuestro. Fernando, qué alegría que estés nuevamente, ¿no? Es un honor porque estar aquí, de verdad. siempre Susana. Realmente es muy lindo, a la gente le gusta muchísimo que vos vengas porque transmitís mucha esperanza con tus mensajes. Gracias, ¿no? muy amable. O sea, en tu especialidad, que sos especialista organizacional en desarrollo humano. Exactamente, ¿no es sí. cierto? Bueno, hoy queríamos hablar, Fernando, de un tema que es yo te pedí hablar de la tolerancia. Vos me decías, hablamos de las virtudes en general, porque la tolerancia es una de las virtudes, ¿no? Pero ¿cómo lograr el verdadero equilibrio, el desarrollo humano a través del desarrollo de las virtudes? Es muy interesante ese contexto de las virtudes hoy en día, que tanto se habla de la corrupción y todo este tipo de situaciones difíciles, ¿no? La corrupción más bien tiene que ver con esta ausencia de virtudes, justamente. Sí. Y la virtud yo la denomino una belleza, ¿no? Uh-huh. Hablo de 3 tipos de bellezas. La primera belleza es la belleza física, donde la persona
desarrolla sus emociones y desea, ¿no? Desea esa parte física. Después tenemos la segunda belleza, que es la belleza del intelecto, ¿no? La belleza de la razón, donde la gente admira. Sí. Y después tenemos una tercera belleza, que es esa belleza que no se termina, que no caduca, como es lo físico, como es el intelecto, que uno tiene que estar todo el tiempo renovando el conocimiento, que es justamente la belleza de la virtud, ¿no? Esta belleza de la virtud, este camino hacia la verdad, es un tema fundamental porque virtud, permanece. Camino hacia la verdad. Es un camino hacia la verdad. Sí. Entonces, nos permite a nosotros estar todo el tiempo en el camino en continuidad sin perecer. La virtud no perece nunca. Entonces es la belleza que siempre permanece. Entre esas bellezas, obviamente, la tolerancia es una de las más importantes, junto con la lealtad, ¿no? Y la tolerancia, que la necesitamos la tolerancia, tanto hoy en mira, día, ¿no? la tolerancia viene del latín tolere, con doble L, tolere, que quiere decir levantar fuerza. Sí. Y tiene que ver con el tema de no estar confrontando, sino buscar la manera que cuando alguien esté en una situación de agresión, uno pueda, alguien o algo, porque uno puede estar en una adversidad en la cual uno tiene que tolerar también una situación, tiene que sacar la fuerza, hacer que nosotros podamos retroceder un poquitito hasta que esa fuerza se debilite, y cuando esté debilitada, recién actuar con resolución. Hay que tener cautela. Y la ciencia de la espera es un tema fundamental en la tolerancia. Pero la tolerancia implica básicamente aceptar que el otro es diferente, aceptar que las situaciones se presentan como se presentan, y dentro de ese contexto la tolerancia aparece como un gran disfraz de fuerza para poder contener la humildad que hay detrás de aceptación de que las cosas son como son y no como uno pretende que sea, y dejar de querer controlar, que es un tema bastante complicado. Y entonces la tolerancia es que yo no controlo, no puedo controlar al otro, entonces yo empiezo a estar en intolerancia, ¿no? Sí. Hay en este contexto también algo muy importante: hay cosas que hay que tolerar y cosas que no hay que tolerar. Exactamente. Y esto tiene que ver con estos procesos de la virtud, ¿vale? ¿Y cuándo uno se da cuenta, por ejemplo, cuál es el límite de la tolerancia? Bueno, el límite de la tolerancia tiene que ver con aquello que tiene que ver con la moral, con la virtud, ¿no? Sí. Con la ética. Bien. Cuando ya no es ético, es intolerante. Es intolerante. Entonces pasa a ser un antivalor. Por decirte algo, personas que están dedicándose al comercio de la droga, por darte un ejemplo demasiado escapado. Una persona dice: yo te soy leal, tengo lealtad contigo, pero resulta que los dos venden droga. Entonces esa lealtad es un antivalor en realidad, ¿verdad? Entonces la virtud es hacer lo correcto. Por eso hablamos de que hay solamente una acción de hacer lo correcto, que es aquella cuando a mí me beneficia y al otro al mismo tiempo. Eso es hacer lo correcto. El beneficio mutuo. Y el beneficio a la sociedad. Cuando el beneficio es personal y el otro no hay beneficio. ¿Verdad? Es unilateral. Por consecuencia, no es una virtud en realidad. La virtud es aquello en la cual yo puedo comprender de que hay un crecimiento en la luz, por llamarlo así, un crecimiento de la conciencia, un crecimiento donde yo pueda haber una unicidad con el otro, ¿no? Tiene que ver con esa fraternidad que nosotros tenemos los seres humanos cuando tenemos un bien común. Por eso existe la moral y la ética. Cuando hablamos de moral y ética, sobre todo a nivel organizacional, por ejemplo, que es más controlable que a nivel público. Sí, seguro. Nosotros contamos con una serie de requisitos y normativas éticas y morales con las cuales las personas se desarrollan en ese contexto. Entonces, imprescindible. Claro, es imprescindible. Entonces hablamos de un liderazgo de virtud que tiene que ver con esa posibilidad que tenemos los seres humanos de trascender, de ir más allá de nosotros mismos. Y tiene que ver con esos contextos de la moral, de la ética y de la buena conducción de la vida, que es esa mirada hacia el camino del bien. Por eso la tolerancia tiene que ver con un proceso de dejar, de disponer, es decir, sacar mi posición y ponerme en lugar del otro muchas veces. Es lo que en estos contextos, por ejemplo, en inteligencia emocional le llamamos empatía, ¿no? Buscar la manera de ponerse en lugar del otro y poder comprenderlo, no solo en la situación actual, sino en todo el transcurso de su vida, para poder comprender por qué actúa de esa manera. Por eso es importante la tolerancia, porque nos permite, sobre todo, poder unificarme y poder ser compasivo, que creo que es un tema fundamental. Y esto no escapa a toda la raíz de la situación, que es el amor. El amor. Si no hay amor, no hay compasión, no hay tolerancia, no hay virtud. Y el tema fundamental, creo que la mayor de las virtudes es justamente el ser un buen amante de la vida.
va más allá del amante de la relación, es un amante de la vida, ¿no? El tener cuenta de que el último día de la vida puede ser el infierno o puede ser el momento de la gloria del ser humano, cuando es humilde y cuando mira para atrás y se dio cuenta que hizo lo correcto y no que mira para atrás y se dio cuenta que no hizo lo que tendría que haber hecho y ya no tiene tiempo. Claro. Entonces es muy importante que esto pueda ser practicado en el día a día. Yo, por darte un ejemplo de lo que yo hago en mi vida diaria, ya al final del día, es que una persona cuando ya esté a punto de dormirse, haga lo que se le llama el post-mortem, ¿no? Es decir, ya después de la muerte, ¿no? El post-mortem sería que se terminó el día, entonces yo hago una reflexión, hago un retroceso mental de todas las acciones. Un examen de conciencia. Un examen de conciencia, me pongo a ver cuáles son las acciones que yo he realizado y me fijo aquellas que fueron virtuosas y me comprometo a hacerlas el otro día, al día siguiente, y aquellas a las cuales yo podría haber hecho algo que no lo hice o que no fui virtuoso, yo busco la manera de escoger cuál es la virtud que no hice y me comprometo a hacerla el día de mañana. Qué bien. Y voy creciendo. Qué bueno. Es un tema fundamental. Es muy lindo el compromiso eso. personal. Compromiso significa junto a la promesa. Ah, ¿cómo es? Junto a la promesa. Significa compromiso. Compromiso. Es una virtud también. Es una virtud del compromiso. Hay que comprometerse, ¿no? Comprometerse con las cosas que valen la pena. Exactamente. Bueno, yo le llamo lo vale, porque yo creo que la idea es no tener pena, ¿no? Exacto. Entonces, que vale las ganas, que vale el esfuerzo, que vale la intención, o que lo vale, ¿no? Que vale la vida. Y muchas veces decimos vale la pena porque parece que como que hay un poquito de pena que nos espera después de haber logrado un esfuerzo. Sí, no es así. Y entonces la dialéctica, el lenguaje también es fundamental en el proceso de cambio y de crecimiento. La palabra, qué importante que es, ¿no? La palabra puede cambiar todo. Una buena palabra puede cambiar una situación. Totalmente. Agravarla, puede hacerla mejor, puede llevar a una persona al suicidio o llevarla a la salvación, ¿no? Totalmente. La palabra es, lo que hace es crear. ¿no? La palabra es creativa y genera condiciones, ¿no? Por eso que es genérica. Dice, lo que hablamos en el lenguaje, sobre todo en lo que se denomina coaching ontológico, es el proceso de comprender que nosotros somos seres lingüísticos y que morimos o nacemos en el lenguaje y que ese lenguaje no tiene nada de inocencia. Entonces, a medida que uno vaya perfeccionándose en la manera de hablar, nuestra mente también va a ir acostumbrándose a esa manera. No es lo mismo decir estoy enfermo que estoy saliendo del resfrío, por ejemplo. Claro. O cómo estás, estoy con problemas, o sea, estoy frente a un desafío que quiero resolver. Hay algo que vos me dijiste una vez de tus viajes, de tu experiencia que tuviste en Costa Rica, creo que es, ¿no? Que vos me decías, nosotros siempre decimos, ¿cómo andás tirando? ¿Y ellos cómo dicen? En Costa Rica yo viví 7 años. Ellos tienen una belleza en el lenguaje, son muy poéticos incluso. Ellos cuando preguntan, ¿cómo estás? Ellos dicen, pura vida. Pura vida. Y la persona que pregunta dice, qué dicha. Ah, qué lindo. Sí, es muy bonito, la verdad que mucho para aprender. Todo eso es también mandarle mensajes al cerebro, ¿no es cierto? Por supuesto, pero también va creando también contextos. Si yo a una persona que está tal vez con cara de piedra, yo me la acerco y le digo, ¿cómo estás? ¿Se te nota bien el día de hoy? Por más que tenga cara de piedra, tal vez esa persona cambió su rostro y en ese momento todo lo que le pasaba se olvidó. Exacto. Muchas veces uno pone enfoque en los problemas y se olvida de poner enfoque en las soluciones. Exacto. Y se olvida de ser creativo. También es una virtud. O sea que la creatividad la tenemos que poner en práctica. No solamente es creativo el pintor, el músico. No, creativo es toda aquella persona que puede resolver situaciones. Creativa es aquella persona que puede tener una idea, que pueda llevarse a cabo esa idea. Creativo es aquella que puede renovar lo que está viejo. ¿Sí? Eso se llama innovación. Es decir, la creatividad tiene que ver con el volver a ser un niño y volver a estar en ese aspecto lúdico de jugar todo el tiempo. Nosotros, los seres humanos, somos creativos por añadidura. Pero hay que trabajar eso. Hay que trabajar la sensibilidad. Bien. Fernando, ¿vas a dictar? Vos siempre me preguntan de los cursos. ¿En qué página te encuentran? Bueno, me encuentran en www.peirocoach.com. Bien, ya la vamos a poner. El próximo programa vamos a poner la plaquita porque todos preguntan porque quieren hacer tus cursos y sé que ahora estás preparando un libro. Estamos presentando la 4ª edición de uno de mis libros que es publicado en Costa Rica.
y que tiene el apoyo de 6 universidades de allí, pero aquí lo vamos a hacer porque es la primera vez que voy a presentar un libro en mi ciudad natal, así que estoy haciendo la 4ª edición de mi libro llamado 10 roles para un nuevo líder. Qué bueno. Bueno, Fernando, cuando lo presentes vas a venir, por supuesto, lo vas a presentar aquí también. Y sí, voy a traer uno para que lo puedas sortear. Bueno, también. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Siempre es una alegría que vos vengas y porque yo sé que a la gente la dejás muy bien y a mí también. Así que es un buen encuentro, ¿no? Gracias, muy amable. Gracias. Bueno, y nosotros nos vamos. Muchísimas gracias. Ha llegado el ganador del libro. Creo que ha llegado René. Perdón, vamos a recibirlo. Adelante, René. Hola, René. Bueno, qué alegría. Bueno, esto es para vos. Y te vamos a regalar otro, ponete así, mira, te vamos a regalar el libro también de Víctor Escandel, que es otro poeta, porque René es un televidente de oro. Él nos sigue desde el primer día, ¿o no, René? No te perdés un programa, ¿no? Bueno, perdón. Sí. ¿Te gusta la lectura? Me gusta mucho la lectura. Bueno. Sí, lo estaba escuchando muy atento al... Bueno, Fernando también te va a regalar un libro. Muy buenísimo. Bueno, René, muchísimas gracias por haber venido. Felicitaciones por haberte sacado estos libros y adelante. Gracias a ti. Sí. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, y nosotros, seguís viendo, ¿no? El programa, por supuesto. Bueno, no te vayas, René. Bueno, vamos a despedirnos ya con nuestra página, esta gente menuda, y vamos a decir que quedaron 2 libros de Carolina Argañarás y de María Ubierna. Así que los vengan a retirar por el canal o si no pueden venir el próximo sábado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos despedimos con nuestra gente menuda. Caminando muy tranquilo, uy, ahí viene el colectivo, dijo la pulga y saltó.